Buenas tardes y bienvenidos a este programa especial de Semana Santa. Hoy, de la mano de José Javier Arias, vamos a hacer un recorrido un poco diferente, pero muy especial. Muchos conocemos y disfrutamos la Semana Santa de aquí de Membrilla, de sus nazarenos, de sus celebraciones religiosas, de la Pasión de Jesús y de cómo se representa esos días a través de las imágenes. Pero ¿sabemos realmente qué significa cada uno de esos pasos? ¿Conocemos los símbolos que se esconden en cada talla? ¿El momento bíblico que representan? Pues para eso, como decía al principio, junto a José Javier, nos hemos venido a la iglesia de Santiago el Mayor para descubrirlo. Quédense con nosotros para aprender y conocer el recorrido bíblico y cronológico de las imágenes de esta Semana Santa de Membrilla. «40 días de Cuaresma nos han preparado para vivir la semana más importante de todo el año, la Semana Santa. Las imágenes, los pasos, las procesiones son una catequesis que nos muestran y escenifican el auténtico misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el eje fundamental de la vida cristiana. La Semana Santa de Membrilla es rica en imágenes, mostrándonos de una forma cronológica los acontecimientos fundamentales del misterio pascual. Desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, las hermandades, junto con sus imágenes, nos catequizan, nos muestran lo que se vive y celebra en el interior del templo. Pues José Javier, lo primero que nos gustaría saber y que nos va a servir también un poco a modo de introducción sería si es correcto utilizar el término adorar para referirse a esas imágenes de Semana Santa. Suele ser muy común escuchar vamos a adorar a las imágenes, a las sagradas imágenes. Si nos remontamos a los textos bíblicos, al Antiguo Testamento, podemos escuchar, por ejemplo, del libro del Éxodo, que nos dice: «No habrá para ti otros dioses delante de mí, no te harás ni escultura ni imagen alguna, no te postrarás ante ellas ni le darás culto, porque yo Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso». Aquí, es decir, el judaísmo prohíbe la representación de imágenes de Dios, no se puede representar la imagen de Dios. Sin embargo, en el cristianismo no sucede así, pero adorar las imágenes nos conllevaría, por lógica, la idolatría. Y no estamos adorando una imagen, porque al final una imagen es una representación en madera, en escayola, en cualquier material, de algo mucho más grande. Lo que venimos a adorar es lo más grande, lo que representa, a la persona que representa, sea Dios, sea María, sea un santo, es decir, que es una persona que ha sido elevada a los altares por la santidad de su vida. Sin embargo, el término correcto y lo que realmente hacemos con las imágenes es venerar. Nosotros veneramos las imágenes, no las adoramos, porque adoramos
lo que representan. Suele ser muy común, sobre todo en las fiestas populares, el término con la Virgen María. Una imagen de María, por ejemplo aquí en Membrilla con la Virgen del Espino, no adoramos a la talla de la Virgen del Espino, sino que la veneramos. Adoramos a María, la Madre de Dios, que es la que representa. Pero a la Virgen del Espino nosotros la respetamos, la veneramos, la cuidamos, la ensalzamos, pero no la adoramos, ¿de acuerdo? Hoy día vivimos en el mundo de la imagen y cualquier mensaje que queremos transmitir lo transmitimos a través de una imagen. De ahí pues, la necesidad de las redes sociales, selfies, etc. Este concepto fue captado por la Iglesia hace más de 600 años. Por desgracia, el pueblo era analfabeto, no sabía leer y no comprendía lo que se celebraba en la liturgia, la cual además se leía en latín, un idioma que las personas del pueblo llano no conocían. Por lo tanto, la Iglesia, para transmitir su mensaje, para catequizar de una manera muy didáctica, usó las imágenes. De ahí podemos encontrar, por ejemplo, que en muchas iglesias románicas encontramos murales con pasajes del Evangelio. No únicamente tienen un símbolo, un destino para decorar, sino para que la gente supiera lo que se quería transmitir. De ahí también surge que las hermandades saquen sus imágenes, que el misterio de la pasión de Cristo salga a las calles a través de las imágenes, que representan los distintos momentos de la pasión. Por lo tanto, hoy día podemos dar gracias de que no nos hacen falta imágenes para comprender lo que sucede en el templo, porque podemos comprender, podemos escuchar, podemos leer, pero se ha quedado como un testimonio bastante importante, que lo que se celebra en el templo también se vive en la calle. Pues precisamente para conocer esas imágenes de las hermandades que acabas de mencionar, estamos aquí hoy y pues vamos a empezar por ese primer día de la Semana Santa. Vamos con el Domingo de Ramos. Del Evangelio de Juan. Al día siguiente, la gran multitud de gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmeras y salieron a su encuentro gritando: «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel». Encontrando Jesús un pollino, montó sobre él, como está escrito: «No temas, hija de Sión, he aquí que viene tu Rey, sentado sobre un pollino de asna». Estas cosas no la comprendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estaba escrito acerca de él, y que así lo habían hecho para con él. Pues vamos a comenzar por el principio, por ese día tan especial para muchos fieles que viven con devoción esta Semana Santa, que arranca el Domingo de Ramos. Antes de empezar con las imágenes, introdúcenos un poco, ¿qué se celebra este día? Pues el Domingo de Ramos se celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús llega a Jerusalén? No es una casualidad que Jesús llega a Jerusalén, no es un encontronazo, de repente va andando por los caminos y se encuentra con la ciudad. No, Jesús quería ir a Jerusalén porque sabía lo que iba a pasar. Sabía que él tenía que morir, que tenía que pasar por lo que tenía que pasar. Por lo tanto, él tenía que aceptar la voluntad de su Padre, ¿de acuerdo? Como más tarde luego veremos en el Huerto de los Olivos, que aunque él, sabiendo lo que le viene, acepta la voluntad de su Padre. De ahí que en la liturgia del Domingo de Ramos se lea la Pasión. Tradicionalmente, el Domingo de Ramos se lee la Pasión del Evangelio sinóptico, Mateo, Marcos o Lucas, que corresponde en ese año según el ciclo litúrgico A, B o C. La Pasión según San Juan siempre la leeremos el viernes en los oficios del Viernes Santo. Para esta procesión no hay un paso como tal, pero sí que está cargada de mucho simbolismo, ¿no? Sí, aquí en Membrilla no contamos con un paso de la borriquilla, como se suele decir, pero tenemos una procesión que está cargada de mucho simbolismo y que representa muy bien lo que aconteció. En este caso, ¿por qué se ven, por ejemplo, las ramas de los olivos? Pues vamos a ver, el olivo está presente en muchos relatos de la Biblia. Es un árbol que tiene mucho simbolismo. ¿Por qué? Debido al fruto que se obtiene del olivo, que es el aceite. El aceite es el elemento que se unge para
que se utiliza para ungir a las personas consagradas, a las que se le da una autoridad. En el Antiguo Testamento se hablaba de sacerdotes, reyes y profetas. Por lo tanto, Jesús con las ramas de olivo, por así decirlo, podríamos decir que queda ungido, queda bendecido con su entrada en Jerusalén. Hoy día podemos contar con esa unción en 4 de los 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal y la unción de los enfermos. Además, el olivo representa la inmortalidad, la resistencia y la paz. Tenemos que tener presente que el símbolo que llevará la paloma en el momento de la reconciliación de Dios con los hombres en el diluvio universal será un ramo de olivo. No es porque fuera un árbol al azar, sino que simboliza la paz que Dios estableció entre Él mismo y los hombres, ¿de acuerdo? A Jesús, más en el Evangelio, también se le llamará el príncipe de la paz, de ahí la importancia del olivo. Otro elemento que también se ve muy habitual, pero yo creo que en todas las procesiones de este Domingo de Ramos, son las palmas. Sí. ¿Este elemento qué simboliza? Pues vamos a ver, la palma, antes del cristianismo, era un símbolo de victoria, era un símbolo en el que se aclamaba a los guerreros que habían triunfado en alguna batalla y entraban triunfantes en una ciudad. Podemos establecer el paralelismo entre la entrada de un guerrero y la entrada de Jesús, pero Jesús no viene a triunfar como un guerrero por una victoria, ¿de acuerdo? Con la llegada del cristianismo, el símbolo de la palma mantiene un poquito ese sentido del guerrero. Se utiliza para los mártires. ¿Por qué? Porque es el triunfo de la fe de Cristo sobre el paganismo, por así decirlo, sobre los enemigos de la fe que han querido aniquilar a esa persona para intentar aniquilar su fe. De ahí que en muchas representaciones de tanto pinturas como esculturas podemos ver a mártires con una palma, significa la palma del martirio, la palma del triunfo de la fe. Como decías al principio, sí que se cuenta con un asno, que va con un niño encima, y también a este animal lo acompañan 12 apóstoles. ¿Por qué? Sí, vamos a ver, aquí en Membrilla, la procesión de las palmas, aunque carente de una imagen de la borriquilla, desde hace unos años nunca falta la presencia de un asno real con un niño encima haciendo las veces de Jesús. Y este asno, además, no va solo. Primero va acompañado de los niños, que siempre dan alegría. Estamos en un día de alegría. En algún relato de alguno de los evangelios se nombra como la muchedumbre y los niños acompañan a Jesús. Pero también va acompañado de los apóstoles, de 12 apóstoles. Hay que destacar que, ¿por qué una borriquilla? ¿Por qué un asno? Normalmente siempre tenemos en la cabeza que la gente importante no entraba sobre un asno, sino que entraba sobre un caballo. Entraba a las ciudades o cualquier persona importante, un caballo mucho más alto, más señorial. El asno era más utilizado por la gente llana para el trabajo, para la gente humilde, para los trabajos humildes. Y sin embargo Jesús, que quiere cumplir las Escrituras, quiere entrar de esa manera, de una forma humilde en Jerusalén. ¿De acuerdo? También, por ejemplo, el Evangelio de Lucas nos dice que la gente extendía sus mantos al paso de Jesús, al paso. Puede resultar curioso, pero creo que de todos es sabido que cuando viene alguien importante extendemos alfombras, ponemos alfombras para que pase esa autoridad, esa persona importante. A mí me gusta pensar que el Domingo de Ramos puede ser la primera procesión del Corpus. Hoy día, para que pase la custodia, ponemos alfombras de sarrín, pero extendemos alfombras muy similares a las que en su momento podían haber extendido alfombras con mantos de la gente humilde que acompañó, que ese día jaleó a Jesús en su entrada triunfal. La presencia de los 12 apóstoles pues también es importante. Son 12 jóvenes, dos de cada una de las 6 hermandades de Semana Santa. ¿Y por qué aparecen en el Domingo de Ramos? Porque los apóstoles realmente estaban acompañando a Jesús en el Domingo de Ramos. La presencia de los apóstoles en la liturgia, en Membrilla, está cargada de simbolismo y tiene su porqué. Aparece en el Domingo de Ramos y en los oficios del Jueves Santo, que estamos celebrando la última cena. ¿Por qué aparecen en esos dos momentos? Porque los apóstoles realmente estuvieron en esos dos momentos. En los momentos posteriores no aparecen los apóstoles porque no estuvieron, huyeron. Desde la última cena
desde que a Jesús lo apresaron en el huerto de los Olivos, los apóstoles huyen. Solamente quedará uno, del que hablaremos más adelante. La conclusión entonces de este día, José Javier, ¿cuál puede ser? Pues que el Domingo de Ramos es un día de fiesta, es un domingo al fin y al cabo, con todo lo que para un cristiano significa un domingo, que es la resurrección, el triunfo de Jesús sobre la muerte. Entonces, de ahí que la lectura ese día, que en la ceremonia se lea la pasión, nos muestra cómo el camino de la resurrección es un camino de entrega, de amor, en el que tendremos no solamente una entrada triunfal y un aplauso, sino que también tendremos el abandono, la soledad y el desprecio. Bueno, aquí en Membrilla también se celebra algún Vía Crucis. Vamos a pasar directamente al Jueves Santo, uno de los días principales de estos días de Pasión. ¿Cuál es el sentido de este día? Pues el Jueves Santo tiene mucho sentido. Es el día del amor fraterno, es el día de la institución del sacerdocio y de la institución del sacramento de la Eucaristía. Y es el comienzo del Triduo Pascual, de los 3 días más importantes en los que Jesús cumplió para lo que había venido. La celebración de la Cena del Señor, que es lo que celebramos el Jueves Santo en los oficios, nos muestran el momento del lavatorio de los pies, el momento en el que Jesús a sus discípulos les lavó los pies, y el sacerdote lo hace a imitación de Jesús, como lo hizo en la última cena. Así podemos leer según el Evangelio de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios,
aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. En verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Precisamente este momento del lavatorio de pies es muy conocido en el Jueves Santo y es un momento que se vive aquí, en Membrilla, ¿no? Sí, el momento del lavatorio, el sacerdote se arrodilla, se quita también, como Jesús se quitó el manto, el sacerdote se quita la casulla y se arrodilla y se pone a los pies de cada apóstol para lavarle los pies. Lo que Jesús hizo con los apóstoles no fue porque los apóstoles tuvieran necesidad de limpiarse, como hemos escuchado, sino como un gesto de servicio absoluto, ya que esa tarea, la tarea en el momento en el judaísmo de lavar los pies, era propia de esclavos, no era propia de un ciudadano libre. Por lo tanto, Jesús toma la condición de esclavo y les da la mayor lección, el servicio. Como hemos observado durante toda la Cuaresma, en este tiempo no se ha cantado el Aleluya, ni se ha rezado el Gloria durante las celebraciones. Sin embargo, en la celebración del Jueves Santo sí se canta el Gloria y en ese momento, aquí, sobre todo en Membrilla, es común que los monaguillos toquen las campanas y suenen las campanas de la Iglesia. ¿Por qué? Si ya estamos en el Triduo Pascual, parece que son días de recogimiento. Pues el Jueves Santo es un día de celebración. Jesús ha cenado con sus discípulos, ha instituido la Eucaristía, les ha ordenado sacerdotes y además les ha dado el mandamiento del amor. De ahí que el día estemos hablando del Día del Amor Fraterno. Por lo tanto, la Iglesia también a través de esos símbolos muestra esa alabanza, muestra ese agradecimiento y reza el Gloria y tocan las campanas. Estamos en un día de fiesta. Ahora sí, será la última vez que toquen las campanas antes del toque definitivo que nos anunciará la resurrección. Desde la Eucaristía de ese día se consagran las hostias que serán reservadas en el monumento, es decir, en el sagrario, lo cual servirá de comunión en los oficios del Viernes Santos, en los que no se consagrará, como explicaremos más adelante. Pues ahora ya sí, José Javier, este Jueves Santo nos vamos a la calle, a las procesiones y a sus pasos, y en primer lugar toca hablar de la oración en el Huerto de los Olivos. ¿Qué viene a representar esta talla? Según San Marcos, llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco cayó en tierra y rogaba que si era posible se alejase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve y al encontrarlos dormidos, dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban, y no sabían qué contestarle. Vuelve por tercera vez y les dice: ya podéis dormir y descansar, basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. También dice el Evangelio de Lucas: y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. El paso de la oración en el huerto nos muestra el momento en el que Jesús, después de la última cena, se retira a orar con sus discípulos.
mostrándonos su humanidad en todo su apogeo, ya que Jesús en ese momento vive un momento de angustia, realmente de angustia, y le pide a su Padre que, si es posible, pase de él todo lo que le espera. Jesús sabía lo que le esperaba, qué muerte le tenía destinada a su Padre, pero también es una muestra de obediencia, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obedece la voluntad de su Padre. En el paso podemos ver la cara de angustia de Jesús, que con las manos entrelazadas le está pidiendo, por favor, que pase de él. Y también vemos cómo ese ángel del Evangelio de Lucas le está ofertando un cáliz. Ese cáliz nos muestra, es el cáliz de la pasión, el trago más amargo que le tocará beber a Jesús. Y podemos ver en el rostro de Jesús no solamente la angustia, sino también esas gotas de sangre, de sudor, que incluso nos pueden salir a nosotros en situaciones de estrés máximo, de angustia, de saber que lo que nos espera no lo queremos, pero que es la decisión que tenemos que tomar. De nuevo también vemos la presencia del olivo. Jesús se va a orar al huerto de los olivos. Y los apóstoles, nos dice el texto, se quedaron durmiendo. Se pensaban que Jesús iba a orar, como muchas veces Jesús se retiraba a orar, pero no era un día cualquiera. Jesús ora por última vez antes de ser entregado. De ahí que esa noche sea una noche también de oración, como hablaremos más adelante. Hablaremos después de la imagen de San Juan, que continuaría en esta procesión, por lo que, siguiendo esta estela de nazarenos, llegamos a la representación de Cristo atado a la columna. Yo creo que uno de los momentos que no suele faltar en ninguna Semana Santa. ¿En qué momento de la pasión de Jesús estamos? Del Evangelio de Juan. Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. El siguiente paso que vemos salir a la calle es Jesús atado a un pilostre de piedra, en el que está con las manos atadas, cual preso, y vemos detrás a dos personas que le están azotando. En este texto no hay que pasar por alto la cobardía de Pilatos, que, sabiendo de la inocencia de Jesús, lo condena, lo azota, lo castiga, prefiriendo soltar por miedo a los judíos a un criminal. ¿De acuerdo? Vemos a Jesús desnudo. Únicamente le cubre lo que se vendrá a llamar el paño de pureza. Y vemos también la cara de sufrimiento de Jesús. No podemos imaginarnos ni siquiera el dolor que puede causar latigazos, los latigazos sobre un cuerpo. El sufrimiento era máximo. Podemos ver también detrás a los dos agresores, por así decirlo. Siempre se han representado con los judíos, más las ropas que llevan los identifican como judíos, ya que en la cultura católica, en la cultura cristiana, por así decirlo, siempre se ha condenado o se ha culpado al pueblo judío por ser quien pidió y quien condenó a Jesús a la muerte. Realmente los evangelios nos dicen que quienes castigaron, quienes azotaron a Jesús, no fueron los judíos, sino que fueron los romanos, ¿de acuerdo? Entonces, pero también hay que destacar otro aspecto. Pilatos condenó a Jesús para que fuera castigado con los azotes, con pretensión de soltarlo, porque en Judea, si se crucificaba a un criminal, no se le azotaba, porque iba a ser castigado con la cruz. Sin embargo, Jesús sufre un doble castigo: los azotes y la cruz más tarde.
Aquí seguimos un poquito, como decimos, avanzando en esta procesión. Eso es. De nuevo con una imagen de Cristo, en este caso la del Cristo rescatado de Medinaceli. Esta sí que es una imagen quizá menos común de ver procesionar en otros lugares. ¿A qué momento hace referencia esta talla? Del Evangelio de Juan. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: «Salve, Rey de los judíos». Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: «Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa». Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: «He aquí al hombre». Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pasamos ahora a la imagen de Jesús en su prendimiento. Nos muestra el momento exacto del texto que acabamos de escuchar, en el que Jesús, una vez que es azotado y recibe la burla de los soldados, es presentado por Pilatos ante los judíos y pronuncia la famosa frase, «Ecce homo», que muchos pasos llevan, o muchas hermandades llevan ese nombre, que significa «he aquí el hombre». Jesús ha sufrido la burla de los soldados, quienes, para, por así decirlo, aumentar la tortura, han confeccionado una corona de espinas. No quiero imaginar lo que puede suponer una corona de espinas sobre la frente de cualquier persona. Le han vestido, digámoslo de aquella manera, con un traje a la manera de los reyes, con un color púrpura, de ahí que la imagen que, por ejemplo, procesiona el Cristo de Medinaceli es una imagen, es una vestidura color púrpura, más propia de la realeza, y se burlan de él, y le ponen una vara. Jesús sale con las manos atadas, eso también nos muestra que estaba preso. Jesús en ese momento era propiedad de los romanos. Y es muy destacable que estamos hablando de Jesús de Medinaceli. ¿Por qué de Medinaceli? Y aquí me quiero detener en la imagen de Jesús lleva sobre el pecho. Aquí vemos que lleva un escapulario con una cruz, con un travesaño horizontal en azul y superpuesto el travesaño vertical rojo, que es el símbolo de la orden trinitaria. La orden trinitaria, entre sus misiones, contaba el rescate de cautivos en tierras musulmanes, en los que los cristianos sufrían persecución. La vinculación del Cristo cautivo con los trinitarios se remonta al año 1681, en el que el sultán de Marruecos conquistó un pequeño reducto, un pequeño enclave español que había en el norte de África, haciendo esclavos a todos los habitantes que en esa población residían, y con ellos a todas las imágenes y tesoros que contaban, entre ellos la imagen de un Jesús cautivo. Cuenta la leyenda que el sultán les dijo a los trinitarios que le entregarían la imagen a cambio de su peso en oro. Por lo tanto, pusieron a la imagen sobre una balanza y los trinitarios empezaron a poner oro en el otro lado de la balanza. Milagrosamente, la imagen no pesaba en la balanza, haciendo que se entregara a los trinitarios por muy poco dinero para descontento del sultán, lógicamente. Por tanto, desde ese momento, la imagen de Jesús, del Cristo cautivo, lleva un escapulario de la orden trinitaria, como así hacían los trinitarios con todas las personas a las que liberaban. Y ahora ya sí llegamos a la primera imagen de la Virgen, en este caso la Virgen de la Esperanza, que en este discurso bíblico también tiene mucho protagonismo. ¿Cuáles son los detalles a los que debemos mirar para reconocer esta imagen? Salmo 42. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué gimes dentro de mí? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. El jueves cierra la procesión María, siempre María. La Madre siempre nos acompañará en el último lugar, pero no por ello es menos importante, sino por dejarle todo el protagonismo a su Hijo. Ella vivió de una forma muy humilde y muy sencilla, sufriendo, llorando y esperando la venida de su Hijo. El Jueves Santo en Membrilla, María lleva el nombre de Esperanza y puede resultar muy paradójico, pero es muy certero.
vemos que a María, con todos los rasgos propios de una dolorosa, de una virgen sufriente, lágrimas en los ojos, semblante apenado, un puñal en su corazón y un paño para enjugarse esas lágrimas. Sin embargo, va ataviada con un manto verde, signo de la esperanza. Aunque no nos demos cuenta, María, aunque sufriente, como la veremos en los próximos días, y con una vestidura más de luto, más oscura, mantiene la esperanza en la resurrección de su Hijo, en que todo este sufrimiento que está viendo en su Hijo no será en balde. Así nos dice a nosotros, la esperanza no hay que perderla, a pesar de lo difícil que se puedan poner las circunstancias. María, como la Iglesia siempre ha mantenido, es esperanza para los cristianos y la que nos enseña cómo llegar a Jesús. Hay una jaculatoria muy difundida que dice a Jesús por María. Pues el Jueves Santo también vamos a Jesús por María de la Esperanza. Pues finalizamos ahora ya sí con este cortejo de fieles que cerrarían la procesión, y después, ¿qué toca? Pues terminada la procesión nos vamos a la hora santa. Dice así el Evangelio: vuelve y al encontrarlos dormidos dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Cualquiera que haya vivido la Semana Santa de Membrilla sabe que la noche del Jueves Santo es una noche de poco dormir. Es una noche de estar en vela, acompañando al Señor en el sagrario, en el monumento. De ahí que este sagrario, que este precioso retablo, se tape por completo con unas telas y que lo verdaderamente importante sea el sagrario. Pero no el sagrario, sino lo que contiene el sagrario, que es a Jesucristo. Es lo que nos manda el Señor en esa noche. Velad y orad conmigo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos en una noche santa entre las santas, no santísima porque tendremos alguna noche más especial, pero estamos viviendo una noche que es una noche de oración, de acompañar a Jesús en ese proceso, en ese camino en el que está sufriendo la burla de los soldados, los juicios injustos, el desprecio de los judíos, y que terminará, como todos sabemos, el Viernes Santo. Pues precisamente para hablar del Viernes Santo, nosotros les emplazamos a que disfruten de los próximos programas que emitiremos aquí en Membrilla Televisión. Por el momento cerramos este primer programa. José Javier, muchísimas gracias. A vosotros. Una noche, como dices, que va a ser corta porque la madrugada va a llegar pronto. Efectivamente. Como les decía, les emplazamos a disfrutar de los próximos programas de este especial de Semana Santa.